pregunta hoy con Olga Dovaldía, directora ejecutiva de Transparencia Internacional, capítulo Panamá. Olga, bienvenida. Hablen por favor de la planilla 172 de la Asamblea, conocida como la planilla Cashback. Esta semana se amplió el escándalo un poco más. El Contralor ha salido primero a defender la planilla y luego le tocó retractarse. ¿Cuál es la posición de Transparencia respecto a este tema? La nuestra ha sido, buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de aportar al debate nacional y a la opinión pública con estos temas tan delicados, que siempre fueron importantes, pero ahora son vitales, porque el mal uso de los fondos ahora realmente representa vida o muerte en nuestro país, ya sea por la pandemia, ya sea por la falta de auxilio directo del Estado, ya sea por la recesión económica que está comenzando. Nuestra posición siempre ha sido muy clara. Cuando en febrero de 2017, con el reportaje de Maritrini Sea de la prensa, que inicia con lo que le llamaron las donaciones, que luego fueron declaradas inconstitucionales por parte de la Corte Suprema de Justicia, y luego la planilla 172, que abarcaba contratos de servicios profesionales a personas que en realidad no estaban prestando servicios en la Asamblea. Nosotros en ese momento tuvimos comunicados, actuaciones, presentamos una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción, lo que en ese momento era una de las Fiscalías Anticorrupción, por ejemplo, por las donaciones, y se abre un caso por las donaciones que luego es suspendido porque la Contraloría no había entregado las auditorías, que es la única prueba que se acepta en nuestro sistema judicial para probar las lesiones patrimoniales. Mira, el tema es extremadamente complejo porque el número de inequidades y de injusticias que esto genera no es solamente el mal uso de los fondos públicos de todos los panameños, sino que hay dos cosas que están pasando ahora mismo. Por un lado, es como si hubiese un segundo plan solidario, solo que se va a llamar, no sé, PRD Solidario, Asamblea Solidaria, en lugar de llamarse Panamá Solidario, por un lado, y por otro lado, ya sabemos que todos estos dineros que al final terminan siendo uso discrecional para clientelismo, genera una soberana inequidad en el momento de las elecciones generales de la República, porque nuestros diputados en realidad hacen 5 años de campaña con los fondos públicos, mientras que cualquier persona que aspire a ese mismo puesto, cuando llega a una elección, ya sea que dure 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, llega en una posición de inequidad, porque no tiene cómo competir con un candidato que lleva 5 años haciendo gastos de cuadros clientelares, pagando gestores deportivos o culturales o el eufemismo semántico que le quieran poner. Y entonces, ¿qué tanto le amarra las manos al Contralor el fallo de la Corte sobre los promotores en la Asamblea? Ese es un tema muy complejo también desde el punto de vista jurídico, y al mismo tiempo hay una vía simple de entenderlo, y es que si bien la Corte Suprema nuevamente nos demuestra que tiene unas actuaciones que no están a la altura de ser el tercer poder del Estado o el segundo poder, porque en realidad no hay un número en ese triángulo de los tres poderes del Estado, vemos que el Contralor sigue teniendo la facultad de controlar, auditar y verificar que los contratos del Estado sean cumplidos como tienen que ser. Si el hecho de que, digamos, la Corte lo que dice es que deja de admitir, después que la admitió en un fallo donde dice que no debió ser admitida, lo que está generando ahora no tiene que ver con el rol y el papel y la facultad que la ley le da al Contralor para realmente ir a verificar y auditar
lo que se llama el aseguramiento, es decir, que ese servicio que se contrató se le preste al Estado. ¿Qué podemos esperar de la auditoría de la 172 si el Contralor, antes de empezar a hacerla, dijo que no había duplicidad de funciones, que ellos establecieron controles para que no hubiera botella y que todos los procedimientos para los nombramientos se cumplieron? Mira, es sumamente preocupante pensar que en esta administración vayamos a tener una repetición de esa Contraloría plegada al Ejecutivo o al Legislativo que no entiende su rol de control. 2009 a 2014 tuvimos una Contraloría absolutamente plegada a la voluntad del Ejecutivo, donde se dio el atraco nacional que se dio, y de 2014 a 2019 también tuvimos una Contraloría completamente subyugada al rejuego político que se manejó a través de fondos discrecionales que pasaban del MEF a la Asamblea, fina cortesía de la Contraloría. Si nosotros en este momento, la diferencia es que en este momento de pandemia, con una Corte Suprema de Justicia y un órgano judicial limitado, en un silencio inexplicable, en un estado de excepción, la realidad es que el único poder de control real que tenemos o que pueda tener algo de efectividad en este momento, en un proceso de excepción como en el que estamos, es la Contraloría. Pero ¿qué estamos viendo? Que se está permitiendo esta situación terrible de un Estado que está creciendo su planilla sin control en estos últimos 6 meses, una asamblea que usa fondos discrecionales para generar este plan de apoyo a sus propios copartidarios y en ningún momento pareciera que nadie está pensando en lo que necesita la ciudadanía en términos de salud, inversión, educación para poder salir adelante. Vamos a un cambio, Olga, ya volvemos y seguimos hablando un poco, vamos a hablar ahora del tema de la Corte. No se vayan, esto es Flor Misrachi, pregunta hoy con Olga Dovaldía. Flor Misrachi pregunta hoy con la directora ejecutiva de Transparencia Internacional Panamá, Olga Dovaldía. Olga, antes de pasar al tema de la Corte, que hablábamos hace un momento que íbamos a hablar de eso en este bloque, quiero terminar la idea con el rol de la Contraloría durante la pandemia. Están los ventiladores del hospital modular. ¿Cuál es la opinión al respecto? Bueno, nosotros hemos publicado opiniones al respecto, inclusive le hemos mandado algunas notas al Contralor con nuestro criterio jurídico que difiere del criterio del Contralor. Realmente el rol de la Contraloría como mecanismo de control debe ser, nosotros somos de la opinión que el Contralor no debió refrendar el contrato del hospital modular, por ejemplo, y ahí tenemos una disparidad en el criterio jurídico. Habiendo una ley específica, que es la Ley de Contrataciones Públicas, que dice que las obras de infraestructura no pueden iniciar sin el refrendo, entonces nuestro criterio jurídico es que al haber una ley específica no se aplica la retroactividad del refrendo. En el caso de los ventiladores, nosotros somos del criterio que si los productos no cumplían con los registros previos que requiere el Ministerio de Salud para ser proveedor del Estado, si no estaban listados, no estaban homologados, no tenían precios, entonces la Contraloría no debe refrendarlos porque se da un muy mal ejemplo a los otros proveedores del Estado y que en realidad estos proveedores deben ir a través de los otros mecanismos que ofrece la ley a buscar su solución por la vía contencioso administrativa, pero que la Contraloría haga realmente el rol que la ley le pide, porque el estado de excepción no puso en cuarentena ni en recreo las otras leyes de la República que tienen que ver con proveedurías de equipos especiales, como es el caso de los insumos médicos. Ahora sí, pasando al tema de la Corte, lo hablábamos en la última respuesta del bloque anterior, la inacción, el silencio de la Corte frente a las medidas tomadas en torno a la cuarentena.
Es un tema sumamente decepcionante porque no ha habido una explicación coherente ni real de por qué la sala tercera estuvo cerrada. Igualmente vemos que en casos tan emblemáticos como el caso Odebrecht, hubo una serie de amparos que se presentaron que la Corte no fue capaz de dar un fallo antes del cierre de la investigación o el cierre del sumario que se dio esta semana. Y además, entonces queda Nuevamente, gente sin indagar producto así de es, esta inacción. así es, así es. Nuevamente vemos una Corte que no logra tener una gestión de administración de este servicio público que es la justicia, que sea precisa, sea oportuna y sea independiente. También hay que tomar en cuenta, a su vez, que la Corte lleva un arrastre de mucho tiempo de falta de presupuesto, de problemas internos, de injerencia de otros poderes en la misma Corte y que realmente ahí hay un problema. Hubo una luz al final del túnel con el método de nombramiento de los dos magistrados principales nuevos y los suplentes, donde la nueva administración 2019-2024 sí hizo un proceso distinto, por lo menos hasta donde sabemos, de lo que se dio en las administraciones anteriores, que se dedicaron a nombrar personas plegadas a los intereses del Ejecutivo o con obvias conflictos de interés con personas en ese momento en el poder gubernamental. Entonces, siempre es una de cal y una de arena, pero en un órgano judicial donde todavía no se ha implementado la carrera administrativa, donde todavía tenemos el 75% de los jueces en un estado de interinidad, entonces realmente la independencia judicial está siempre cuestionada. Y lo tenemos además con índices internacionales como el índice del Estado de Derecho, el World Justice Project, o el índice de competitividad del Banco Mundial de 2019, que califica nuestra independencia judicial y nuestro servicio de la justicia penal como muy por debajo de la media aceptada. Volvemos a Odebrecht. En el caso de Panamá, la investigación cerró el jueves, empieza la etapa del juicio, que no es que va a haber un juicio el lunes ni el otro martes, no. Ahora los fiscales tienen un lapso de más o menos de 2 años y algo para presentar la vista fiscal. Esto podría demorar. Por un lado, hablar un poquito de esto y por el otro lado, destacar que en Panamá solamente hay 2 personas presas por el caso de Brecht, que son Carlos O y Raúl de San Malo, cuando en el resto del mundo hay condenas, hay devolución de dinero. No hemos visto nada de esto en Panamá. Bueno, es que estamos hablando de dos temas distintos dentro de la Administración de Justicia. Es decir, hay que recordar siempre que la Administración de Justicia tiene diversos, digamos, momentos o procesos. Está la rama de investigación, la rama de procesamiento, que es el Ministerio Público, y la rama de resolución, que es el órgano judicial. Lo que nosotros estamos viendo en Panamá son dos problemas separados. Uno es la mora judicial y la lentitud del órgano judicial en ser capaz de procesar casos en general, porque no es nada más uno. Nosotros llevamos un monitoreo de 28 casos de alto perfil, en los cuales solamente lo llevamos hasta el año 2018, y de esos 28 casos solamente ha habido fallos en derecho en 2 y arreglos judiciales que permitieron la conclusión del caso en 2. Bueno, eso coincide con el informe publicado hace poco por un diario de la localidad, creo que fue La Estrella, no recuerdo bien, en el que se asegura, basado en un informe del Ministerio Público, que solo 4% de los casos de alto perfil han terminado en condenas. Bueno, y ahí vamos, porque una cosa es lo que el Ministerio Público, la Fiscalía Especial Anticorrupción, las 4 fiscales encargadas tienen que hacer ahora, que es redactar una vista fiscal. Y efectivamente, ya que se trata de un expediente que parece que tiene 1067 tomos y cada tomo tiene alrededor de 50 páginas, hay una norma del Código Judicial que le da un día adicional por cada
50 páginas o menos al Ministerio Ministerio Público. Público, que suman aproximadamente 2 años y 9 meses, y es el mismo término que le da a la juez o al juez encargado del caso para que se familiarice con el expediente, y una vez familiarizado con el expediente, que termine su revisión, que es la lectura del expediente, entonces haga el llamamiento a la primera audiencia preliminar. Ese es un tema, pero el otro tema que tú mencionas es el tema de quienes en Panamá, en realidad, han hecho acuerdos de colaboración eficaz, y al hacer esos acuerdos, entonces, que siempre es lo siguiente: esa persona va a una de dos cosas o las dos cosas idealmente, a decir toda la verdad de lo que pasó y revelar qué funcionarios públicos y qué debilidad del sistema permitió la trampa o el esquema secreto de corrupción, y o la devolución de aquello que obtuvo ilícitamente. Tenemos en realidad, el primero que firmó un acuerdo de colaboración fue la empresa, la constructora Odebrecht. Así es. Que en ese acuerdo incluyó a 5 de sus ejecutivos, y que el trato era: nosotros hacemos esto, revelamos todo, vamos a pagar una multa, vamos a revelar quiénes son todos y vamos a decir lo que hicimos, y nuestros 5 ejecutivos quedan inmunes en Panamá, la empresa puede seguir contratando, y ese era el acuerdo, por un lado. Por otro lado, tenemos 9 personas que han hecho acuerdos de colaboración donde se han establecido penas menores de las que contempla el Código Penal, y de esos 9, solamente 2 están pagando condena en tiempo de privación de libertad. Todos los demás hicieron arreglos de días multas, trabajos comunitarios, y aquí no ha pasado nada. Lo otro que no sabemos por la reserva del sumario es cuánto de esos acuerdos de colaboración realmente cumplen con los principios que deben tener los acuerdos de colaboración, que, como te digo, son varios. 1, que se sepa toda la verdad. 2, que se devuelva todo lo robado. 3, que se identifiquen los funcionarios que fueron parte de los esquemas. Y 4, que se identifiquen las debilidades del sistema. Cuando veamos el llamamiento a juicio y allí en la vista fiscal se aclaren y se expliquen las pruebas, las diligencias, vamos a saber un poquito más de esto. Pero hasta ahora, la tónica de los acuerdos que había suscrito el Ministerio Público hasta ahora, a nosotros nos merecen una visión muy crítica, porque no parecen cumplir con esos 4 requerimientos, no solamente en el caso de Brecht, en otros casos como los de Blue Apple, porque cuando el acuerdo se hace con una empresa, por ejemplo, hay un quinto requerimiento, y es un cambio robusto en la administración de la empresa, y que ninguno de los ejecutivos de la empresa que fueron parte del cohecho queden trabajando en la empresa, en su directorio o en su junta de administración. Y aquí lo que vemos es que el que pagó la coima luego sigue tomándose la foto como presidente de la empresa. Vamos a otro cambio comercial, Olga. Gracias por acompañarnos a todos. Quédense en sintonía. Ya volvemos. Y pregunta hoy con Olga Dovaldía, directora ejecutiva de Transparencia Internacional Panamá. Olga, nos quedan muy pocos minutos, pero quisiera preguntarte 2 cosas adicionales. Primero, el rol de ANTAI. ¿Para qué sirve ANTAI si solamente hace recomendaciones? Bueno, ese siempre ha sido el tema principal, es que es una institución que debe velar por un tema de transparencia, de ética y de las actuaciones de los funcionarios públicos, pero no tiene real garra para poder, digamos, obligar a los funcionarios públicos
a que hagan la transparencia que deben o entregar la información que se les pide. En este periodo de pandemia, además, hemos visto un relajamiento en dos aspectos. Uno, en los tiempos de respuesta por parte de los funcionarios públicos a los requisitos o a los requerimientos de información por parte de medios y de otras organizaciones. Y por otro lado, la forma en que las instituciones publican en su página web los requerimientos del artículo 10, 11, 21, 22 de la Ley de Transparencia, ya que algunas de ellas han dejado de publicar datos específicos, como por ejemplo las cédulas. Y en cuanto a transparencia y rendición de cuentas, ¿qué otra falla encuentran ustedes en las planillas? Hemos visto el caso de Pani Pérez, el de Cualesca Ormechea, el de Patacón Ortega. Son solo casos emblemáticos, no significa que son los únicos, pero son visibles. Mira, ahí hay un tema muy importante. Por un lado, y esta es la parte más importante a entender, podemos tener las mejores leyes, mejor escritas del continente, pero necesitamos la voluntad política de quien está ejerciendo el poder para transparentar. Rendición de cuentas no es nada más publicar cualquier cosa una vez al mes. Rendición de cuentas es dar cuenta de cómo se gastaron los bienes del Estado y los fondos del Estado, en quién y bajo qué criterios. Dentro de ello también está la certeza del castigo, que realmente haya la separación de los puestos de los funcionarios que no han cumplido o no están cumpliendo, y que adicionalmente, y esta es la parte que realmente a uno lo deja siempre con la duda, entender que la publicación de los datos en las planillas, ya que preguntas específicamente el tema de la dualidad, requieren que todas las planillas del Estado tengan el número de cédula publicado del funcionario. Que aquí ningún funcionario puede decir, ay, mi privacidad no se puede romper, no vamos a publicar mi número de cédula, porque es en realidad el único dato verificable para ver la duplicación de sueldos del Estado. Existen dos fallos de la Corte Suprema que dicen que el número de cédula no es un dato privado, ni el número de RUC de las empresas, es un dato privado cuando esta persona o las empresas prestan servicios al Estado. Entonces, las planillas de la Asamblea, todas deben estar transparentadas. Y a mí me preocupa enormemente, por eso pienso que esta Contraloría tiene la oportunidad de crecerse, de ser realmente lo que la ciudadanía espera, se hacen un verdadero trabajo de auditoría y que a cualquier argumento de que no se puede publicar o que la privacidad, eso no es válido cuando se trata de personas que están recibiendo fondos del Estado, ya sean personas jurídicas o naturales. Muchísimas gracias, Olga, por acompañarnos el día de hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con Olga Dovaldía, directora ejecutiva de Transparencia Internacional, Capítulo Panamá. Que tengan un excelente día.